Tito, encender sus cámaras. Buenos días, señores estudiantes. Estamos un día más en esta semana en la clase de bases pedagógicas. Tenemos ya en la plataforma, hoy acabo de subir ya todos a la plataforma para que ustedes puedan resolver las tareas de la semana 3. ¿Listo? Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver un tema nuevo, que son los elementos del proceso educativo. ¿Ustedes qué piensan o cuáles son los elementos básicos del proceso educativo? A ver, ¿quién me ayuda? Participen todos. Quizá el docente, el estudiante, los métodos de aprendizaje. Eso, muy bien. Vamos a ver quién no se le puede mirar en la pantalla y me está señalando el piso, el techo. A ver, Leandro Sisa, por favor. ¿Cuáles son los elementos básicos del proceso educativo? ¿Cuáles piensa usted que son? De la enseñanza, la planificación de curso, algo así, dicen. Gracias, David. Pero le estamos preguntando a Leandro Sisa. ¿Sí me puede repetir la pregunta, Lisa? Yo estaba mirando su techo y usted creo que estaba durmiendo. ¿Cuáles son los elementos básicos del proceso educativo? El, en la enseñanza, la de aprender, ¿qué más? Em, Gracias. Bueno, Jorge Zurita le estoy mirando el cabello y la cortina. Ok. Carolina Gavilán. ¿Cuáles son los elementos básicos de un proceso educativo? Pueden ser varios procesos educativos como el docente orienta y facilita la enseñanza. Ya. Bueno, el tema del día de hoy es los elementos del proceso educativo. ¿Cuáles serían los elementos fundamentales dentro de un proceso educativo? Cuando decimos un proceso educativo, estamos hablando sobre una clase. Ahorita, ¿quién está participando en esta clase que es en línea? Estamos participando ustedes, que son los alumnos, yo que soy la docente, ¿verdad? Y tenemos un tema que son los elementos del proceso educativo, un contenido. Estos tres elementos son importantes, ¿sí? Son muy importantes porque ustedes son los alumnos, yo la docente y el contenido son los elementos del proceso educativo. Entonces, según Lemus en el 1973, él define que hay tres elementos en el proceso educativo muy importantes, como son educando, educador y materia. Entonces, Lemus, en el año de 1973, anotarán esto porque ustedes van a hacer una línea de tiempo sobre los autores que estamos hablando aquí. Por eso les digo previamente que anoten. Entonces, hablamos que según Lemus, en el año de 1973, define que los elementos de un proceso educativo son el educando, el educador y la materia. El educando es el sujeto de la educación, es decir, la persona que está formando o recibiendo el beneficio de la educación. Entonces, el educando son los alumnos, según Lemus en 1973. Luego tenemos el educador. ¿Quién sería el educador? A ver, vamos a preguntarle a Michelle Vargas.
Podría ¿Quién ser los sería? ¿Quién sería el educador para Lemus? Si ya vemos que el educando fue el alumno, el educador es la persona que ejerce la acción educativa. En este caso, ¿quién sería? El docente. Y la materia es el contenido educativo, el acceso cultural o el acceso al contenido de la clase. Entonces, según Lemos, nos identifica que existen tres elementos, que son el educando, el educador y la materia. Entonces, en estos tres elementos son de suma importancia para el Lemus, para esto, el Lemus en 1973. Estos tres elementos son de suma importancia para que se dé el acto educativo y no puede existir el uno sin el otro. Sin faltarse uno de ellos, se destruyera el hecho educativo. Dígame, Yosenka. Licen, disculpe que le corte. Lo que pasa es que una compañera dice que si le puede ingresar en la clase. A ver, ellos salieron, creo, porque tuvieron la cámara apagada. Tenemos a Anabel Ramírez y Jorge Areva. Tenían su cámara apagada. Ustedes ya saben que si tienen sus cámaras apagadas son retirados de la sala. Ustedes ya tienen conocimiento de eso. Pero bueno, ya Yosenka ya ingresó. Entonces, tenemos, según Lemus en 1973, tenemos tres elementos dentro de la educación, que son educando, educador y la materia. Según Lemus, estos tres elementos son muy importantes porque sin estos tres elementos no existiera una educación. Entonces, estos tres elementos no pueden existir el uno sin el otro. Tienen un enlace totalmente profundo y forman el proceso educativo. La existencia del educando está determinado por la existencia del educador. Si no existiera docentes, no existieran alumnos, y si no existieran alumnos, no existieran, ¿qué? Docentes. Entonces, según Lemus, estos tres elementos tienen un enlace muy profundo. Entonces, la existencia del educador, en un acto educativo es indispensable y también del educando. Entonces, según otro autor, según Leiva, en el 2003, los elementos que intervienen en la educación ya aumentan, ¿sí? Entonces tenemos el alumno o discente, que es lo mismo, alumno o discente. O tenemos profesor, catedrático o docente, ¿verdad? Profesor, catedrático o docente. Tenemos la materia, la asignatura, el objetivo, el método, los recursos, la evaluación y la comunidad. Entonces, como podemos ver, Leiva añade otros elementos a los citados de Lemus, ya cambian. Lemus solo nos nombraba a tres, que son educado, educador y la materia. En cambio, ahora Leiva nos señala ya más elementos. Entonces, tenemos el docente, el discente y los contenidos, que nos dice Leivas en que Leisbas en el 2023 nos dice que tenemos alumno, discente, profesor, catedrático, materia, asignatura, objetivos, métodos, recursos de evaluación y comunidad. Entonces, Leiva en el 2003 ya tenemos más elementos que intervienen dentro del proceso educativo. Como podemos ver, Leiva añade otros elementos citados a los de Lemus y aumentamos. Ahora tenemos Márquez Gralps en el 2001, considera que el acto didáctico intervienen ya cuatro elementos básicos. Aquí ya aumenta también uno a comparación de Lemus, pero a comparación de Leiva disminuye. Entonces, Márquez Graves en el 2001 dice que ya existen otros elementos como son docente, discente, contenidos y contexto. El siguiente organizador, ustedes van a hacer una línea de tiempo, ¿no? Con todos los autores que les estoy diciendo. Entonces, Márquez Graham define a los tres elementos que para él son importantes Dice, en el 2001. Dígame.
Sí, me puedo salir. ¿Y será que me puede dejar ingresar otra vez, por favor? ¿Ya? Es que voy Ahorita. a entrar en otro dispositivo. Anabel Ramírez salió. Listo. Ya, Licen. Ya. Listo. Entonces, según Márquez Grabs, en el 2001 aparecieron los elementos son docente, discente, contenidos y contexto. Entonces, si nosotros hacemos una recordación, recordamos cómo fue y cómo coincide entre todos estos autores en la educación moderna, en el concepto actual educativo, dentro del enfoque moderno, la educación, el educando actuaba como un sujeto activo del conocimiento, que construye, analiza, explora, es en el concepto actual que estamos ya viviendo, en donde el alumno, él tiene la capacidad del conocimiento, de construir sus propios conceptos, de analizar, de explorar, etcétera. El educador como un agente externo, ya es el que orienta, el que guía, el que brinda su aprendizaje o el que comparte información con los alumnos a través de qué? De un diálogo pedagógico. Y la interacción didáctica que le permite el acercamiento con cada uno de los alumnos. Entonces vamos a ver cómo ha cambiado la educación tradicional, la educación antigua con la educación nueva. Entonces tenemos que el concepto actual del educando, o sea, de los alumnos, es que ya no el alumno es simple receptor de conocimiento. También el alumno puede ya en la actualidad o es ya un hecho en que el alumno puede construir sus propios conocimientos, sus propios conceptos, analizar, explorar sobre los temas, etcétera. Entonces, la educación va cambiando. Pero según el criterio de Lemus, que era en el año de 1973, el educando es la persona o el objeto de educación, ya sea esta intencional, sistemática, organizativa, espontánea o natural. Los pedagogos de la antigüedad decían, como Lemus, que ya es, imagínense, en el año de 1973, en su obra cita que las reacciones de un niño frente a la enseñanza eran similares a la de un adulto, solo que en menor escala. A ver, déjenme ver, ya creo que está la señorita que pidió entrar. Carolina, y aquí está, ya. Entonces era en menor escala. Pero, sin embargo, la atención estaba basada por presentar los problemas de aprendizaje en menor cantidad o en menor, dígame, Neida. Neida es, sí, Mélida, perdón. ¿Por qué no le pone Mélida Licenciada, con mayúscula y Sisa también con mayúscula? licenciada, ¿y la información que nos está dando, dónde podemos encontrar? ¿Está subida a la plataforma? Todavía no, eso les dije al inicio. Ah, ya, gracias. Ya. Entonces, tenemos que, según Lemus, en el 1973 decía que los adultos y los niños pueden asimilar o aprender de la misma manera. Obviamente que los niños de una menor cantidad y los adultos en mayor cantidad. Entonces, o un grado de dificultad más grande. Roseus, ya les paso en el chat, ¿les parece si les escribo al final los nombres de los doctores que estamos tratando para que ustedes lo tengan? ¿Sí? Ya. Sí, Licen, Entonces, gracias. sí, ya al final que acabe, ahí yo les hago preguntas y de ahí les coloco los nombres de cada uno de los doctores y los años. Por esta vez, ya. Rosés es uno de los primeros educadores que descubre el misterio que rodea a la niñez y a la juventud. A partir de entonces, el educando pasa a ser el centro de la educación, alrededor del cual giran todos los demás. Entonces, dentro del ámbito educativo, el elemento principal, ¿quiénes serían? Los alumnos, ¿sí? Según Rosset, el alumno es el elemento principal que alrededor de él giran absolutamente todo dentro de la educación. En cambio, en la escuela tradicional, en la escuela antigua, en la educación antigua, en la educación que hablaremos unos 16, 17 años atrás, el centro de la educación, era el maestro, ya no era el alumno.
En la educación antigua, el maestro era el centro. Hay quien monopolizaba la palabra, el quien tenía el poder de la acción y la toma de decisiones. La escuela nueva, en cambio, fundamenta a las nuevas concepciones psicológicas, pedagógicas, que sostienen que el aprendizaje proviene de la experiencia, proviene del aprendizaje significativo, del aprendizaje en lo que nosotros traemos innato, que lo aprendemos desde pequeños, que lo vamos arrastrando y lo traemos. Entonces, la educación actual parte desde el aprendizaje significativo. Esto efectúa una verdadera revolución al colocar al niño en el centro del proceso educativo como un autor de su propio desarrollo. Entonces vemos que la escuela tradicional, la educación antigua, lo tomaban al docente como la parte fundamental, como donde toda la educación giraba alrededor del docente. Pero en la actualidad nos damos cuenta que no, que ahora son los niños, los jóvenes, son el centro o el punto centro ¿de qué? De la educación. ¿Por qué? Porque ustedes producen su propio conocimiento con la ayuda o con la guía de un docente y producen su propio desarrollo. Sí se aprende haciendo, ¿verdad? Sí se aprende. ¿Ustedes creen que se aprende haciendo o solo se aprende como que escuchando y solo siendo receptores? Haciéndole. Haciéndolo. Haciendo también es Haciéndolo. un poco. Ya. Entonces es Importante. el propio alumno el que se autoeduca porque tiene a sí mismo la fuerza de su propio desarrollo. Es como ustedes, hoy en línea, ustedes tienen una plataforma y en la plataforma encuentran insumos y a través de ello también ustedes leen, analizan, investigan y desarrollan ¿qué? Su propio conocimiento con la ayuda y la guía de quién? De un docente. Entonces se aprende haciendo, entonces el propio alumno el que se autoeduca porque tiene en sí mismo la fuerza de su propio desarrollo. La educación, por su parte, debe crear las condiciones para que éste se dé, para que sea el alumno quien construya su propio conocimiento en base de qué, de experiencias y de conversaciones y de compartir información con su docente. Sus ideas, necesidades, intereses y actividades de los alumnos serán lo que direccionen a la educación. Tanto los programados como los métodos deben adecuarse a cada uno de ustedes. El educando según, déjenme un ratito que tengo algo en el... Algo me molestaba aquí en el ojo, ya. El educando, el decir, según Nassif en el 1974, citó que Lemus en su obra indicaba que comportaba entre la acción educativa y de tres modos, asimilando, transformando y creando los contenidos en bienes culturales. En la infancia, sobre todo, el educando era un elemento asimilador y no hay mayor elaboración personal de los contenidos de la enseñanza en la edad que tiene que desarrollar la memoria. Entonces, según el educando, debe asimilar, poseer la capacidad de transformar los conocimientos, es decir, elaborar con su propia comprensión que sus conceptos en bienestar de cada uno de ellos. Entonces podemos ver que los elementos de la educación van evolucionando también, ¿no? De acuerdo a diferentes autores. Empezamos primero con Lemus, que tenía el educando, el educador y la materia. Luego pasamos a Leibia en el 2003, donde ya aparecieron más elementos, que eran el alumno, el discente, el profesor, el catedrático. Tenemos la materia, la asignatura, los objetos, los métodos y la evaluación. Y luego aparece Márquez Grau en el 2001, donde dice que solo hay 4 elementos, que son docente, discente, contenidos y contexto. Y luego vamos viendo la transformación del concepto actual del educando, donde dice que ya ahora los alumnos en la actualidad son los que pueden desarrollar sus propios conocimientos en compañía de la guía de sus docentes, donde ya no son entes pasivos, sino entes activos, que su aprendizaje empieza desde el aprendizaje significativo y así queda atrás la escuela tradicional,
donde la escuela tradicional, el docente era el centro del proceso educativo, en donde solo el docente tenía la voz, que todos tenían que escuchar y eso era ley, pero ahora ya no, la educación ha sufrido una transformación en donde la educación es un compartir de conocimientos, tanto de alumnos como docentes y docentes como alumnos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? A ver, vamos a escribirles en el chat, ¿ya? Déjenme ver. El primero era Lemus, según Lemus. Lemus. Ay, Lemus. En 1973. Híjole. Bueno, solo les pongo porque no funcionan mis números en esta computadora. Híjole, no se quiere. Leemos. Ya, ahí está uno. ¿Sí lo pueden observar? Leiva. Sí, dice. Leiva en el 2003. Márquez. Márquez. Greaves. Listo. Ya. Rosot, que era un pedagogo. Vamos a ver. Ay, se me fue una telenovela. No sé por qué se me va una T ahí de más. Bueno, verán, el nombre que estoy escribiendo ahorita, no sé, la computadora me coge la T y la R, presiona la R y se me toma la T, pero solo le toman el nombre desde la R, no le toman la T, ¿oyeron? Sí, dice. Sí. Listo. Este nombre que va ahorita no le toman desde la T, no puedo borrarle la T. Ya, ahí están todos. Ah, Nasif, también hablábamos de Nasif también, sí, ¿no? De Nasif en 1974. Sí, Nasif, con F, sí. Listo, hablábamos con Nasif en 1974. Ya, ahí estamos todos los autores que acabamos de mencionar en esta charla que tuvimos el día de hoy. Ahora ustedes van a hacer los elementos de la educación en una línea de tiempo, ¿sí? En bases pedagógicas ya tenemos grupos aquí. Sí, Sí, Liz. Sí, Lisa. ¿cuántos grupos tenemos exactamente? De las dos materias con usted, Elise, tanto de Ay, bases pedagógicas como introducción a la educación básica. solo de bases pedagógicas. Ahorita les voy a crear otros grupos. Aquí no está el señor Mancheno, ¿no? No, es el otro paralelo. Ok. Vamos, estamos 47. Vamos a crear 10 grupos. Atentos, cada uno de los grupos ya ahorita se creó. Cada quien se dirige a sus grupos. Y yo voy a ir visitando de sala en sala en 10 minutos exactamente. En 10 minutos les visito para poderles revisar y que expongan en cada una de sus salas cada una de las líneas de tiempo que ustedes van a realizar. ¿Sí, chicos? Dice una ¿Tienen pregunta. alguna pregunta? Sí, dice. Dígame. Rocío, ¿en qué año era? Rocío. ¿Mande? Rocío, ¿en qué año era? En Dice. 1974. Buenos Gracias, días, dice. Lice.
Buenos días, buenas noches, ¿será? Era Nachi. No dijo en Listo, entonces por 1974, favor se Nachi. dirigen a sala y hacen sus diferentes trabajos y preparan su exposición. Yo en 10 minutos estoy por cada una de las salas visitándoles para que expongan en cada una de sus salas las personas que integran el grupo. ¿Listo? Ahorita ya escojan, les va a salir cada uno a ustedes sus grupos. Ya, ahí están sus grupos, diríjanse a sus grupos.